Listo, adelante. Alex, tienes el micro apagado, Alex. Bienvenidas y bienvenidos todos y todas. Hoy tenemos el gusto de tener a la doctora Erika Cruz Coria y me voy a permitir leer su semblanza. La doctora Erika Cruz Coria es licenciada en Turismo por la Universidad Autónoma del Estado de México y maestra y doctora en Ciencias Ambientales por la misma universidad. Es profesora investigadora del área académica de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad Autónoma de Occidente. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras nivel 2. Participó como una de las coordinadoras del dossier Análisis Feministas del Turismo, Reflexiones desde el Sur, de CLEPSIR, revista del Instituto de Estudios de las Mujeres de la Universidad de La Laguna, España, en el 2024. Forma parte del Comité Editorial Nacional de la revista El Periplo Sustentable. Del año 2007 al 2025 ha publicado 51 artículos en revistas indexadas, 4 como autora única, 24 como autora principal y 24 como coautora. Las líneas de investigación que cultiva sus trabajos son estudios socioambientales del turismo, estudios feministas del turismo, y actualmente participa en 2 proyectos de investigación denominados Cartografías Urbanas, Análisis de la Resignificación del Espacio Público desde la experiencia de la población local de Mazatlán como entorno turístico, y Percepción de seguridad y experiencias de violencia de las mujeres que habitan las ciudades turísticas. Es un honor tenerla aquí con nosotros, doctora Cruz Coria, y bueno, le cedo el micrófono para que pueda hacer su presentación. Muchas gracias. Agradezco mucho la presencia de todos y todas y la invitación, por supuesto, de Cristi, de Alejandro y de Lauro para poder estar aquí, brindarme un espacio para poder compartir con ustedes pues lo que hemos venido desarrollando ya desde hace un ratito, ¿no? Les voy a compartir mi presentación. Les agradezco todas las observaciones, los comentarios que tengan al respecto y bueno, de antemano muchas gracias. Y por favor, le agradecería que me dijeran si se ve. A ver, esperen, creo que compartí mal. Creo que así está ya en pantalla completa y me parece que ya se ve, ¿verdad? Sí, correcto, doctora. Muchas gracias. Bueno, la presentación que voy a hacer el día de hoy, pues tiene por título Habitar la ciudad turística entre la violencia de género y la apropiación del espacio público. Quiero comentarles que efectivamente la mirada o la idea surge a partir de poder visibilizar lo que piensan, cómo sienten el espacio, cómo lo viven las personas que habitamos la ciudad turística. Y particularmente nosotros nos hemos centrado en las mujeres, pues debido a que en el espacio turístico son, entre otras personas, quienes viven pues mayores opresiones, ¿no? Bueno, el objetivo general de lo que hemos venido desarrollando es analizar las experiencias de violencia estructurales y directas contra las residentes en los espacios públicos de la ciudad turística en Mazatlán. Fíjense que quiero platicarles que la idea inicial había sido centrarnos en el espacio turístico, pero en el camino nos fue surgiendo, ¿no? Las percepciones acerca de la periferia. Entonces, eso también se nos hizo bastante interesante. Sin embargo, lo que les voy a presentar es un trabajo que hicimos sobre el espacio turístico. Pero yo quisiera, antes de entrar a lo que hicimos, quisiera plantearles o presentarles desde dónde surge el planteamiento. Y el planteamiento original es que el espacio público no es neutro. Y principalmente el espacio público está planteado, está organizado a partir de esta división sexual del trabajo que se produce originalmente en la Revolución Industrial, donde se lleva a cabo una delimitación
de los ámbitos espaciales. Los varones al ámbito productivo y las mujeres sosteniendo la vida en el ámbito privado. Y posteriormente, ya para la Segunda Guerra Mundial, se vuelve a consolidar esta idea de que las mujeres, nuestro espacio es el espacio público, el espacio de cuidar a otros y a otras, y el espacio público es el de los varones, ¿no? Por supuesto, estos son mecanismos culturales, ideológicos, que van permeando las relaciones sociales y que también van permeando la forma de organizar los espacios. De tal manera que lo que se visualiza, lo que afirman las urbanistas feministas, es que se va construyendo el espacio a partir de diversas dicotomías o a partir de diversos binarismos. Es decir, lo público, lo privado, lo público, lo masculino, lo femenino, y lo productivo y lo reproductivo, ¿no? Es el espacio de cuidado, lo reproductivo. Y entonces, generalmente, el espacio productivo subordina al espacio reproductivo, y lo que priva es la organización del espacio, de la movilidad, de la vivencia a partir del espacio productivo. Entonces, hay una segregación entre lo público y lo privado. Yo vivo en una ciudad turística, que es Mazatlán, y cuando pienso en esto y veo la ciudad, mi ciudad en la que habito, efectivamente veo esta división, ¿no? Cuando veo el espacio turístico, donde incluso se produce hasta la noche, ¿no? Y por otra parte veo el espacio de la reproducción, donde vivimos, donde llevamos a nuestras infancias a las escuelas, donde compramos, etcétera, y puedo mirar esta dicotomía del espacio. Entonces, lo que miramos es una concreción de las relaciones de poder que determinan esta división, esta dicotomía, determina los comportamientos, pero también las experiencias sobre el espacio público. Esta segregación público-privada, pues es la concreción espacial de unas relaciones de poder, ¿no? Donde esta dicotomía suele ser discriminatoria y tiende a segregar a ciertos colectivos, a ciertos sectores de la población, y tiende a generar desiguales oportunidades de acceder al espacio. Entonces, yo aquí lo que les pongo en esta lámina es un poco los espacios femeninos, ¿no? ¿Cuáles son los espacios femeninos donde nos movemos las mujeres? Obviamente las mujeres nos hemos incorporado al trabajo de la producción también, pero regularmente nos movemos en los espacios de las guarderías, de las compras, de las escuelas, ¿no? Y incluso hay estudios que dicen que estudian la movilidad y somos las mujeres las que nos movemos sobre casi todo el espacio en las ciudades, ¿no? Y en el caso de los espacios masculinos también lo podemos ver, ¿no? Ayer pensaba en esta área de Santa Fe, ¿no? Estos espacios corporativos, cómo se vislumbran como espacios masculinos. E incluso si nosotros miramos en el turismo, muchas veces vemos en el espacio de ocio nocturno espacios masculinos. Y yo lo miro, por ejemplo, en los casinos, son espacios muy masculinos, ¿no? Entonces, estos mecanismos de socialización, pues contribuyen a la especialización o a esta división de los espacios a partir de la exclusión de actividades, pero también de los sexos o del género. Entonces, los espacios, como ya les había comentado, están organizados a partir de una división sexual del trabajo, ¿no? De manera general. Particularmente, pues esto segrega, como ya les decía, a distintos colectivos de la sociedad, como las infancias, por ejemplo, ¿no? En el caso de Mazatlán, los parques, sobre todo los parques que están en la costa, pues ya no son parques para las infancias, son parques para los eventos turísticos, o para los eventos y atraer al turista, ¿no? Esa es como la política cultural de la ciudad. Y particularmente las mujeres, históricamente, el espacio público ha sido un espacio negado, incluso desde una perspectiva cultural ha sido un espacio prohibido y peligroso.
Incluso algunas urbanistas feministas hacen esta comparación, que cuando escuchamos la mujer pública y el hombre público, la mujer pública necesariamente es relacionada con actividades como la prostitución, ¿no? Y el hombre público es generalmente asociado con la producción. Bueno, esto es lo que plantean las urbanistas feministas, ¿no? Entonces, ante esto, se plantea una ciudad con un profundo sesgo capitalista y patriarcal, porque la ciudad se configura a partir de funciones, ¿no? Es dispersa, no es integrada. Yo, la verdad, a veces miro el espacio turístico y digo, cerca de los hoteles, ¿dónde están las guarderías, por ejemplo? Me refiero a las guarderías de las infancias. Y también es una ciudad segregada, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos leer esto, este planteamiento de esta ciudad con este sesgo capitalista y patriarcal? ¿Cómo podemos mirar esto en una ciudad turística, ¿no? Y bueno, lo que se plantea es que generalmente, y quiero decirles también que el planteamiento está mirado a partir de estas ciudades donde apuntan al turismo masivo, ¿no? Generalmente de sol y playa, etcétera, ¿no? O que estos tipos de turismo cultural que van funcionalizando los centros de las ciudades, ¿no? Para precisamente ir generando esta ciudad funcionalista, dispersa y segregada. Entonces, el centro histórico ya no es el centro histórico de la vivencia, es el centro histórico del turismo. Entonces, nos encontramos con ciudades que están atravesadas por algunas lógicas capitalistas. Y particularmente, no hablo de toda la ciudad, hablo de cómo se configura la ciudad, ¿no? Es una ciudad, cuando está presente el turismo, están presentes dinámicas como el hiperconsumo, la privatización, la turistificación, otros fenómenos de los cuales también se habla mucho, que es la gentrificación. Incluso en el caso de Mazatlán se está empezando a trabajar el espacio espectáculo, ¿no? A partir de, sobre todo lo podemos ver cuando es el carnaval, hay espacios que son para la ciudadanía, que son para los habitantes, pero se han convertido en este espacio espectáculo, ¿no? Y también uno de estos dispositivos, de estos valores capitalistas, son los modelos de seguridad. Entonces, esto finalmente va sometiendo a los y las turistas, pero también a los residentes, a ciertas experiencias controladas, organizadas y subordinadas a la actividad turística. Podemos decir que estos valores capitalistas son prácticas, pero también son dispositivos urbanos que van ordenando, que van disciplinando, ¿no? Y que van disciplinando estas experiencias que son distintas entre los residentes y los consumidores. Y por otra parte, vemos los valores patriarcales, ¿no? Desde la crítica feminista, pues dicen, bueno, esta ciudad es una ciudad pensada para cierto tipo de consumidor, y lo que se plantea es un tipo de consumidor, un hombre blanco, occidental, varón, ¿no? Y entonces desde ahí se piensa como esta falsa neutralidad de las ciudades, que priorizan precisamente la experiencia turística. Y quizá a veces reflexiono en que digo, bueno, esta experiencia se prioriza allá en la parte turística, pero en algunas ciudades como Mazatlán están condicionando la forma en cómo vivimos en la periferia, cómo vivimos ese turismo, ¿no? Esa experiencia turística también. Entonces, desde una perspectiva feminista o del urbanismo feminista, estos valores capitalistas y patriarcales buscan mantener esas desigualdades de género y sobre todo esta idea de la autoridad masculina, ¿no? De esta idea de cómo se configura la ciudad a partir de la división sexual del trabajo. Entonces, bueno, yo particularmente quiero hablarles de cómo se configuran estos modelos de seguridad en la ciudad turística y cómo se vinculan a las violencias que experimentan las mujeres que habitamos la ciudad turística. Entonces, las mujeres, bueno, además de que experimentamos estas formas de segregación socioespacial y fragmentación,
pues también enfrentamos otros límites que son más sutiles, que son incluso invisibilizados, pero que forman parte de nuestras vidas y que incluso normalizamos, ¿no? Que son todas estas formas de violencia. Y bueno, que estos modelos de seguridad en la ciudad turística, pues lejos de buscar pues respuestas, ¿no? A la creciente preocupación por garantizar el acceso a las mujeres a la ciudad, ¿no? A las mujeres, y cuando digo mujeres también me gustaría hablar de infancias, ¿no? De este acceso integral, seguro a esta esfera pública, pues realmente los modelos de seguridad devienen un poco para ir dándole juego a esta perfecta civilidad neoliberal de la que habla Sequera, que es esta organización del espacio, un espacio turístico securitizado, limpio, ¿no? Organizado, jerarquizado. Entonces, estos modelos de seguridad, pues están, en el caso lo veo mucho, y seguramente quienes habitan en las zonas del sur, en los destinos turísticos como Cancún, etcétera, pues son modelos de seguridad que están basados en formas de control, ¿no? De hipervigilancia y de disciplinamiento, ¿no? Incluso ahorita vamos a ver una zona en Mazatlán donde se puede mirar estas formas de seguridad, ¿no? Y también hay otros dispositivos que apuntan a la prevención y a la reducción del delito, y en el caso de algunos espacios incluso se incorpora la policía turística a los espacios, y finalmente pues también se busca un control y aseguramiento del orden social, ¿no? En estos espacios. Pero algo muy importante de notar es que quienes habitamos la ciudad, sobre todo las mujeres, pues lejos de invitarnos, ¿no? A un espacio seguro, estos modelos de seguridad pues normatizan el uso del espacio en nuestros comportamientos, ¿no? Es decir, comportamientos inadecuados, ¿no? No, pues, o Las Altas es un lugar muy permisivo en el alcohol, pues ya no deberíamos de estar después de las 12, ¿no? O sea, entonces, estos modelos de seguridad se volcan hacia el disciplinamiento de las personas, ¿no? ¿Y qué sucede con la violencia contra las mujeres? Bueno, como yo ya les comentaba, estos modelos de seguridad son dispositivos que imponen límites a la forma en cómo accedemos a la ciudad, ¿no? Ese derecho a la ciudad va siendo controlado, va siendo disciplinado a partir de dispositivos como la seguridad turística. Ajá. Pero quiero algo importante que apuntar. Nosotros sí miramos la violencia directa, ¿no? Es decir, esta violencia que recae sobre el cuerpo de las mujeres. La violencia física, la violencia sexual, la violencia verbal, incluso la violencia psicológica, ¿no? Es una violencia que es directa, ¿no? Es perpetrada directa sobre el cuerpo de las mujeres y que también tiene una dimensión espacial, porque ocurre en espacios específicos, ¿no? Pero también nos interesa visualizar la violencia como una privación, como una insatisfacción o como un acceso desigual que está atravesado por el género. Y entonces es esta negación sistemática de la ciudad, ¿no? Negación sistemática que vivimos las mujeres de nuestro derecho a la ciudad. Entonces, en ese campo se van naturalizando los espacios del miedo, esta reproducción de lógicas binarias, ¿no? El espacio, yo ya les comentaba, el espacio del ocio nocturno, donde ya no podemos estar hasta ciertas horas porque se pone muy pesado el entorno, se transforma en un espacio muy masculino, ¿no? Incluso desde esta postura se habla de diseños urbanos que priorizan las experiencias masculinas. Y pensemos, por ejemplo, los espacios que no están diseñados para, que regularmente pasan los espacios turísticos, que no están diseñados para las mujeres con infancias, ¿no? Que llevamos carriolas, que llevamos todo, ¿no?
no están diseñados para las personas con capacidades distintas, e incluso hablamos de una ausencia de infraestructuras que limitan ese uso y apropiación de los espacios públicos. Y también esta segregación de los espacios de la producción y la reproducción que afectan a las mujeres que trabajan para el turismo, ¿no? Porque es importante mirar esto que les he compartido, no solo desde la postura de la turista, sino es importante mirarlo desde la visión de las mujeres que trabajamos en el turismo o que trabajan directamente en la prestación de servicios turísticos, y ya ni se diga de las mujeres que producen los servicios en la nocturnidad. Bueno, quiero platicarles un poco cómo hicimos esta aproximación de mirar estas violencias directas y estas violencias estructurales y relacionarlas con la configuración de la ciudad y particularmente del espacio turístico. Nosotros decidimos hacer una aproximación desde la metodología feminista que, bueno, intenta recuperar pues, las experiencias de violencia de las mujeres residentes. ¿Por qué desde las mujeres? Porque las mujeres que habitamos somos quienes conocemos el espacio en una larga data, o sea, en el tiempo, ¿no? En esta dimensión del espacio-tiempo, conocemos cómo se va presentando el espacio incluso a lo largo del día. O sea, cómo Olas Altas, que es un espacio turístico aquí en Mazatlán, en el día es un espacio para caminar, en la tarde todavía se puede salir con el perro, pero ya en la noche es un espacio distinto. Ajá. Entonces, en ese sentido, tratamos de recuperar las experiencias de las mujeres que habitan y que ha sido, quizá a lo mejor me estoy equivocando, pero que este enfoque, esta forma de ver la ciudad ha sido poco retratada, poco analizada. Entonces, también analizar las experiencias de violencia de las mujeres residentes nos invita a entrar a la vida cotidiana e indagar en esta experiencia encarnada, ¿no? En el cuerpo, en la corporalidad, pues de quienes habitan esos espacios turísticos. Y por otra parte, buscamos acceder a estas narrativas individuales, a estos testimonios, ¿no? Y a estas narrativas colectivas, porque estos dos herramientas, estos dos instrumentos nos permiten entrar a este conocimiento situado, ¿no? Del aquí y del ahora, ¿no? Que permiten, pues, visibilizar estas estructuras de poder, estos espacios jerárquicos, o cómo se van experimentando esta jerarquía del espacio y que van atravesando la forma en cómo vivimos la vida cotidiana. Y bueno, y también utilizamos la cartografía participativa. Si bien los mapas, ¿no?, han sido instrumentos de control a lo largo de la historia, porque además los mapas pues cuentan la visión, ¿no?, de la visión hegemónica de cómo se visualizan los territorios, nosotras decidimos incorporar la cartografía participativa para no retratar esta lectura hegemónica del espacio, sino retratar, o más bien tratar de rescatar esta reinterpretación que quienes habitamos o quienes habitan la ciudad, en el caso de las mujeres, pues van haciendo de este espacio, cómo lo viven, cómo lo resignifican, cómo lo entienden. Entonces, en este sentido, rescatamos la cartografía participativa. Me voy a permitir tomar un poco de agua, ¿sí? Una disculpa. Bueno, ¿cómo aplicamos la metodología para rescatar estas violencias directas y estructurales y vincularlas a su dimensión espacial? Lo que hicimos es una cartografía, literal, un mapa de la ciudad, ¿no? Pero lo que intentamos es que ellas resignificaran cómo organizan, cómo miran esa ciudad, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue poner el mapa en el espacio público. Y entonces las mujeres que se acercaban, hacíamos como grupos de 10 personas, de 10 mujeres, y lo que hacíamos es que íbamos haciendo preguntas, ¿no? ¿Qué espacios consideras que son los más violentos, ¿no?
tales lugares. ¿Qué tipos de violencia has vivido en los espacios? Iban poniendo etiquetas, les dimos material para que ellas fueran apuntando, fueran redactando, pero en esta dinámica del mapa, ellas van narrando cosas, ¿no? Entonces también nos dimos a la tarea como de ir registrando lo que van narrando en esta experiencia que ellas van teniendo del espacio. En ese sentido, rescatamos las narrativas colectivas. Y por otra parte, pusimos un buzón donde hacíamos 2 preguntas sobre qué experiencias han tenido en la ciudad y ellas iban narrando cosas, ¿no? Y entonces lo iban metiendo al buzón. Quiero decirles que fue complicado porque decidimos elegir a mujeres, entre comillas, mujeres jóvenes, ¿no? Pero particularmente mujeres de entre 18 y 27 años, porque el espacio privado ha dejado de ser su espacio, ¿no? Son mujeres que ya estudian, trabajan, van por los niños a la escuela, se divierten. Entonces, elegimos mujeres más o menos de ese rango de edad. Una vez que obtuvimos los datos ya en el mapa, ¿no? Hicimos varios mapas, lo que hicimos fue llevarlos al QGIS con todos los datos que íbamos teniendo y resultaron mapas con muchos datos como los que ven en la lámina, ¿no? Sobre el tipo de violencias, cuáles son las zonas que consideran más violentas, dónde les han pasado las violencias, pero también les hicimos preguntas sobre las avenidas, la iluminación, las banquetas, los baños, un poco para rescatar esa parte urbana del espacio público. Y finalmente analizamos muchas de las narrativas colectivas y de las narrativas individuales y los propios patrones de los mapas en Atlas. Y bueno, este trabajo, como ya les he venido comentando, pues se realizó en Mazatlán, que hasta hace poco, hasta hace un año, ¿no? Se apuntaba como una ciudad muy prolífica en términos turísticos. Desafortunadamente, otra vez volvió la violencia. Pero bueno, pues ahí vamos caminando como destino turístico, ¿no? Pero anteriormente a esta crisis de seguridad, hubo un largo periodo, ¿no? Que fue de 1980 a 2004. Y quiero platicarles que una de las estrategias como política pública para rehabilitación urbana del puerto fueron estas políticas públicas de rehabilitación, es decir, recuperar la imagen física de la ciudad. Entonces se dieron a la tarea de, entre ellas, una de las transformaciones que hicieron fue el malecón. El malecón antes era un espacio como de encuentro donde estacionabas tu auto, tomabas cerveza, platicabas, etcétera. Y ahora quienes han venido recientemente a Mazatlán podrán darse cuenta que es una gran avenida. Y la idea es un poco que tú vayas como en un paisaje así rápido en tu auto y vayas mirando el malecón de 21 kilómetros que tiene el malecón y vayas muy rápido, ¿no? Porque realmente las velocidades son tremendas en el malecón, ¿no? Entonces, quiero un poco que vayan visualizando cómo se va configurando esta ciudad en términos de ser accesible, de tener el derecho a la ciudad y tener derecho al espacio turístico. Entonces, fíjense, se han implementado como modelo de seguridad medidas punitivas. Tenemos muchos cuerpos de policía turística. También medidas preventivas. Se ha incorporado al paisaje las cámaras de seguridad, las rejas, los policías privados, bueno, muchísimas cosas. Y también la creación de avenidas rápidas, ¿no? De circulación rápida. Si tú, por ejemplo, alguien te está atacando en el malecón, ¿no? Realmente no hay mucha forma de correr más que para adelante o para atrás o te echas al mar porque no hay manera de cruzar por la rapidez con la que van los autos, ¿no? Y no hay muchos pasos peatonales, no hay una cultura urbana donde se respeten los pasos peatonales. Esto complica la vivencia de ese espacio turístico. Quiero decirles
que cuando incorporamos el mapa al espacio público, las mujeres se dieron a la tarea de ellas dividir el espacio, ¿no? Ellas nos dieron las áreas turísticas, las nombraron y dividieron, ¿no? Dijeron, bueno, visualizamos una zona norte y una zona sur, pero en esas zonas visualizamos 5 áreas turísticas. El centro histórico, que está al sur, en la parte baja del mapa. Después viene el área del malecón, ¿no? Y Olas Altas. Bueno, un poco les voy a ir diciendo cuál es el modelo turístico de estas zonas. El centro histórico es el turismo cultural, muy gentrificado, turistificado, ¿no? En la parte del malecón y Olas Altas, el ocio nocturno. En la parte verde, que es la zona dorada, el espacio de los hoteles. Y ya la parte más al norte, que es la parte anaranjada, es la parte del turismo, pero el turismo, del turismo de residencia, de tiempos compartidos, de fraccionamientos. Entonces, ellas fueron identificando estas partes. Bueno, ¿qué se obtuvo de este análisis, ¿no? Voy a compartir un poco de lo que obtuvimos, pero bueno, ya quizá tendremos tiempo para discutirlo. Bueno, se reconocen espacios turísticos y no turísticos, porque yo, como les decía, no, empezaron ellas también a mapear la parte de la periferia. Y también se identifica una desigual apropiación de los espacios, no solo, bueno, particularmente de los espacios turísticos, ¿no? Siendo la zona norte, la zona donde ellas piensan que suceden cosas, ¿no? Que suceden cosas. Y la zona sur de la ciudad es la zona que efectivamente es vivida, donde ellas de primera mano pueden decir cómo es la ciudad, qué les afecta de la ciudad, cómo la viven, ¿no? Cómo transitan esa ciudad. Entonces, la parte norte, esta parte norte donde el modelo turístico es el modelo de esta burbuja turística, donde la seguridad es hacia adentro, no hacia afuera, ¿no? Donde están los cotos o los fraccionamientos y estos hoteles de tiempo compartido. Ellas pudieron visibilizar más bien visibilizaron estas diferencias del espacio, ¿no? Entonces, pueden hablar de violencia directa, pero ellas hablan más de las violencias estructurales, ¿no? Por ejemplo, hablan de espacios que están hipervigilados, ¿no? Espacios cerrados, con seguridad privada, pero en su narrativa se puede ver que efectivamente los conceptualizan como espacios cerrados, con avenidas amplias, todavía en espacios de construcción. A pesar de ello, los valoran como espacios seguros. Pero cuando uno empieza a indagar sobre las violencias directas, ellas identifican mucho más, ¿no? Este miedo a estos espacios por estas violencias directas. Hicimos un poco estos gráficos, ¿no? Un poco para que ustedes visualicen qué tipo de violencias directas ellas identifican en estas zonas, pero son espacios no apropiados porque ellas no pertenecen a esos espacios, no trabajan en esos espacios, no llevan a sus hijos ahí, no se divierten incluso en la zona norte de la ciudad, ¿no? Pero sí son configuraciones simbólicas, ¿no? Que vienen de miedos aprendidos, que se transmiten incluso al interior de la familia. No vayas para Cerritos porque ahí, no, hasta violan, ¿no? Y también los medios de comunicación contribuyen a estas ideas de la inseguridad en la zona norte. Pero también se identifica una violencia simbólica y quiero particularmente hacer aquí un paréntesis. Identificamos que ellas afirman que ahí esa zona es donde están como los mejores antros de la ciudad, ¿no? Pero también ellas se resisten a asistir a esa zona de la ciudad porque va mucho turista. Y ellas, una de las cosas que me pareció muy interesante es el estigma sobre sus cuerpos, ¿no? Sobre su identidad, es decir,
veíamos muchos testimonios donde ellas decían, no vamos a esa zona porque los turistas siempre nos confunden con buchonas, ¿no? La buchona es esta mujer, es un estereotipo, ¿no? Que viene del ámbito de los cárteles, ¿no? Y ellas rechazan esta parte y efectivamente lo visualizan como una forma de violencia, un estigma sobre sus cuerpos. Sobre la zona sur, que es la parte donde ellas habitan, donde ellas vivencian el espacio, ¿no? Y un poco pongo ese mapita, se pueden visualizar, ellas afirman que la zona turística es muy segura, pero es segura porque esta zona turística se configura por burbujas turísticas. Por ejemplo, la Plaza Machado, que es una plaza para turista, mucho turista extranjero, donde hay mucha seguridad, muchas cámaras, mucho policía, ¿no? Ellas los visualizan como espacios turísticos muy seguros. Y en esta zona también podemos encontrar diversas plazas comerciales. Ahí es donde ellas ubican la seguridad en este espacio turístico. Pero fuera de él, ellas van identificando no solo violencias directas, sino violencias estructurales, es decir, identifican un malecón con avenidas de alta velocidad, escasos pasos peatonales, una distribución selectiva de la seguridad. Ellas decían, si yo salgo de la Plaza Machado y voy a tomar mi camión a la parte de atrás, ya no hay iluminación, ya no hay policía, o sea, ya deja de ser ese espacio seguro en el que yo puedo transitar, ¿no? Hay un espacio, este espacio hay varias áreas donde se configuran como espacios dicotómicos, es decir, espacios muy masculinos. Y sobre todo a ciertas horas de la noche cuando se empiezan a configurar la demanda de ocio nocturno. Es decir, ellas establecen a partir de las 9 ya no puedes moverte por esas zonas, ¿no? Son espacios muy permisivos con el consumo de alcohol y seguramente también con el consumo de droga. Y también lo que se visualiza, pues, es esta, ya les había comentado, esta distribución desigual de los dispositivos de seguridad. Si ellas visualizan la zona turística como este espacio integrado de vida, también ellas identifican, si tú me pones aquí a vivir, no hay guarderías, no hay tiendas donde comprar o es muy caro. Ellos identifican plenamente esto, ¿no? Ya casi voy a terminar, ¿eh? Quiero que visualicen, por favor, o quiero compartirles cómo son las violencias directas en esta zona sur de la ciudad, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver ya una diversidad, el abanico de violencias directas se abre y ellas pueden hablar. Por ejemplo, un elemento muy importante en esta zona sur es la persecución, ¿no? Ellas han experimentado, ¿no? Estos hombres que se suben al auto y las persiguen, o espacios altamente masculinizados con conductas toleradas, ¿no? Y bueno, entre el tipo de violencias que se experimenta son comentarios sexistas, descalificaciones, miradas lascivas, piropos ofensivos. Y es bien interesante porque en las narrativas pudimos identificar cómo ellas normalizan este tipo de violencias, porque encontrábamos testimonios donde decían, venía de un turista, pero él viene y se va, ¿no? O sea, esta normalización de la violencia, ¿no? Nos parece interesante en estas zonas de la ciudad. Bueno, este es parte del mapeo que hicimos y un tipo de violencia directa que es constante en esta zona es el acoso sexual callejero. Y el acoso sexual callejero encontramos que es muy común, por las narrativas es muy común que viene de turistas, ¿no? Y es un tipo de violencia directa que no recibe ninguna, si tú vas y te quejas porque me acosó, no es un tipo de agresión tipificada como una violencia, ¿no? Entonces, esta parte pues nos llamó mucho la atención cómo se configura el acoso sexual callejero y además se normaliza. Y bueno, yo quisiera concluir y
no sé si me pasé del tiempo, pero se observa que la forma de violencia generalizada en estos espacios turísticos es el acoso sexual callejero, con sus matices e intensidades. En las narrativas encontramos desde tocamientos indeseados hasta violaciones en el caso de las narrativas individuales, ¿no? Y que este acoso sexual callejero pues emerge como una forma de violencia que se hipervisibiliza, ¿no? Es decir, se normaliza en este espacio público y que responde a esta cosificación y objetivación de las mujeres en el espacio público. Es una forma de violencia que efectivamente vulnera a mujeres que habitan la ciudad y que hace que estos espacios sean no seguros para las mujeres. Quiero comentarles que una de las limitaciones de la investigación es que no alcanza totalmente a mirar desde este enfoque de la interseccionalidad, es decir, no alcanza a mirar cómo se configuran las violencias en el espacio público a partir de la raza, ¿no? Por ejemplo, de la etnia. Quizá un poco de la edad, sí lo alcanza a mirar, o de la clase social, pero me parece como una forma de autocrítica que sí es importante tratar de implementar instrumentos que logren captar este enfoque de la interseccionalidad, porque me parece que el análisis podría ser mucho más rico. Bueno, yo les agradezco mucho la escucha y bueno, cualquier comentario pues les agradezco de antemano. Bien, Alex, ¿estás por ahí? Todo bien. Sí, Laura. Ok, gracias. Abrimos un pequeño espacio para preguntas y respuestas. ¿Les parece bien? Nos indican, por favor, si tienen alguna pregunta para la doctora, levantando su mano. Adelante, doctora Cristina. Hola, ¿qué tal? Yo más que pregunta es felicitarlas por la presentación y por la investigación. Tiene mucho, me sentí hubo muchas cosas que me identifiqué en el aspecto de los lugares y del tipo de investigación. Más que nada del tema, más que nada porque yo trabajo en la ciudad cuidadora y justamente está totalmente alineado a lo que es una ciudad cuidadora y con todo ese perfil de urbanismo feminista. Creo que es algo que se debería poder como analizar y replicar en esa investigación. No sé si lo estén pensando ampliar, porque creo que esa es una problemática que se vive en otros destinos turísticos y si han contemplado esa replicabilidad de lo que ustedes lograron y si lo han compartido a lo mejor no nada más ha quedado en la academia, si lo han compartido quizás con autoridades o algo como para que vean cómo está el territorio y cómo se visualiza el territorio desde la población. Bueno, coincido con usted, doctora, en el sentido de precisamente una de las ideas es la ciudad cuidadora, porque quiero compartir con ustedes que también como lo dije inicialmente, estamos visualizando cómo en el espacio turístico los parques están siendo apropiados, ¿no? Y no apropiados en el sentido de la apropiación social del espacio, sino apropiados por intereses privados. Y me parece que este planteamiento de la ciudad cuidadora, incluso platicábamos con las estudiantes y decíamos la importancia a lo mejor de ir implementando protocolos, de ir visualizando mapas, pero mapas virtuales o interactivos, ¿no? Desde la visión, desde las mujeres que habitamos la ciudad, porque no quiero criticar algunas iniciativas políticas,
pero implementan estas apps un poco para que llames al 911 por si estás siendo golpeada por tu pareja, ¿no? No, me parece que las violencias estructurales y directas se viven de esta manera. La verdad, para nosotras fue una experiencia bien grata realizar este proyecto de investigación, que también se replicó en Playa del Carmen, ¿no? La doctora Alma lo realizó en Playa del Carmen, y en Playa del Carmen, uno de los espacios altamente violentos fue el transporte público, que también es un espacio público. Entonces, a mí me parece que es interesante en el sentido de apuntar las políticas públicas, las iniciativas de sí, está bien una app, pero no desde esa perspectiva, ¿no? Necesitamos otras cosas, las necesidades son otras, por un lado. Y por el otro, la ciudad cuidadora también tiene que ver con la forma en cómo se organizan los espacios. De verdad, me gustaría, yo todos los días voy para el malecón, porque ahí trabajo, ¿no? Cerca del malecón, y visualizo cómo es un espacio donde las infancias, las mujeres, las personas con capacidades distintas no tienen cabida, no hay cabida para eso. O sea, no, tú puedes caminar todo el malecón y no encuentras un baño, por ejemplo, ¿no? Que es algo de lo que hablan mucho las urbanistas feministas, ¿no? De los baños, por ejemplo, ¿no? No encuentras de manera continua un paso peatonal. Entonces, lo que quiero comunicarles es que la ciudad cuidadora se construye a partir de las personas, pero también a partir de cómo se configuran las ciudades, cómo se planean, ¿no? Y cómo esto hace clic para efectivamente hacer ciudades más integrales. Y el turismo, lejos de hacer este clic, me parece que yo he vivido en 2 ciudades turísticas y me parece que es el mismo patrón de comportamiento de estas ciudades. Quiero compartir una experiencia que me decía una compañera de otra institución, me decía, yo tenía una vecina que cuando salía del trabajo, porque trabajaba en un hotel, tenía que irse en bicicleta hasta la parte de la periferia a traer a su bebé, y luego tenía que regresar y checar, y luego ya terminar la jornada y volverse a ir. O sea, cómo estas ciudades cuidadoras también es eso, ¿no? Entonces, eso desafortunadamente no lo están viendo las políticas urbanas, de cómo integrar las ciudades, y que esto tiene que ver también, o sea, tiene que ver con la violencia, con las formas como vivimos las ciudades, cómo se estructuran. Y en este sentido, pues, va el proyecto, ¿no? Ahorita estamos empezando a trabajar lo de los parques. Entonces, bueno, un poco para compartirles lo que estamos haciendo. En cualquier momento que quieran replicar en Cancún o algo en Cancún, yo me sumo encantada de la vida, porque es justo por donde estoy trabajando, entonces creo que sería también muy interesante, y más si ya tienen Playa del Carmen, creo que sería interesante también ver los 3 lugares. Bueno, muchas gracias, doctora. Sí, seguramente vamos a tomar la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias. Tenemos por aquí una pregunta de Ulises Armenta. Y pregunta, ¿la gentrificación elevará el nivel de seguridad en las zonas transitadas por las mujeres? Bueno, ahorita viene a mi mente el Centro Histórico de Mazatlán, y efectivamente es un espacio muy cuidado. Pero también quiero decirles que desde la visión del urbanismo feminista, dice, tú debes de poder ser visible, ¿no? Es decir, que desde adentro de los espacios te miren hacia afuera. Y la gentrificación lo que ha generado en el centro de la ciudad es que la casa habitación está hasta atrás de la casa, hasta atrás, y el negocio está enfrente. Entonces, si tú vas pasando y el negocio está cerrado, que son muchos, ¿no? Pues ya, ¿no? Nadie te vio, nadie comunicó qué sucedió, ¿no? Eso es parte de cómo se está dando la gentrificación en el centro histórico de la ciudad, ¿no? Donde hay mucha gente que está empezando a habitar, a comprar, y está transformando esos espacios que antes la gente te veía desde la ventana y veía a los niños que iban a la tienda y, sí, allá van, y allá vienen,
Esto ya no está pasando con la gentrificación, ¿no? Porque además en algunos espacios se está viviendo una gentrificación para vivir, pero también se está generando esta gentrificación comercial. Y lo que nos está sucediendo a nosotros, en el caso de Mazatlán, es una gentrificación comercial. Entonces, el ritmo del día cambia. Entonces, en la mañana tú puedes ver el centro histórico está muerto, porque empieza a partir de las 5 de la tarde el dinamismo, ¿no? De la ciudad, a empezar a vivirse el centro histórico, y en las mañanas no sucede nada, ¿no? Todo el mundo está dentro, ¿no? De los espacios. Y esto es parte de la seguridad que vivimos las mujeres, ¿no? Que efectivamente, como lo decía la doctora Cristín, pues que generemos ciudades cuidadoras, pero también las ciudades cuidadoras se construyen a partir de esto, no solo a partir de estas campañas de la no violencia contra las mujeres, ¿no? O sea, me parece que es mucho más profundo la construcción de un espacio seguro para las mujeres y para las infancias. Bueno, no sé si logré contestar la pregunta del compañero. Bien, muchísimas gracias, doctora. No sé si por ahí con con las y los participantes tenemos alguna otra pregunta. El doctor Tiago, adelante, doctor. Hola, buenos días. Felicitaciones, Erika. Yo creo que ha sido una excelente exposición. Gracias por haber compartido con nosotros. Yo creo que es un tema muy interesante, muy importante por el momento. Sin embargo, me quedó una duda, una cuestión para reflexión. Es decir, ¿en qué medida otras camadas, como por ejemplo otras cuestiones estructurales, relaciones económicas, por ejemplo, o relaciones de poder que se pasan por otros sistemas sociales, también no juegan un papel importante en este tipo de división del espacio público, ¿no? Porque a lo mejor la cuestión del género, por supuesto, es importante, es un tema interesante, importante, es decir, que también juega un papel clave en este proceso. Sin embargo, cuando tomamos un cuadro un poquito más amplio para incorporar otras camadas, quizás alguna de estas otras camadas puede tener un efecto superior, por ejemplo, a la propia cuestión de género. Entonces, esto que me preocupaba un poco, quería que a lo mejor usted lo pudiera aclarar un poquito más, si es posible, ¿no? Gracias. Sí, efectivamente, coincido contigo o con usted, en el sentido de que sí, efectivamente, el trabajo es desde un enfoque de género, pero no podemos perder de vista aquellas otras dinámicas, y yo diría otras dinámicas de tipo capitalista, que van configurando los espacios turísticos, ¿no? Te voy a platicar algo. Por ejemplo, el gran interés del sector inmobiliario por acaparar los espacios frente al mar, ¿no? Que efectivamente superan, ¿no? O están por encima de esta perspectiva de género. Bueno, quiero compartirles que esta perspectiva de género generalmente es para visualizar este espacio micro, ¿no? De la cotidianidad, o sea, nos permite eso, ¿no? Visualizar cómo nuestras relaciones sociales se van configurando, entre otras cosas, también a partir del género. Entonces, quiero que ustedes sepan que sí, o sea, sí contemplamos o sí consideramos que en el espacio turístico se entretejen otros intereses, ¿no? En el caso de los cercamientos, en el espacio, de los espacios naturales, ¿no? De las dinámicas de privatización, de las dinámicas también de homogeneización del espacio, que van muy de la mano de la gentrificación, por ejemplo, ¿no? Este es este enfoque desde el género, ¿no? O sea, un poco para visibilizar que no se debe de olvidar algo tan importante como el que las ciudades no son neutras, ¿no? No las vivimos todos por igual, particularmente las mujeres, las infancias, otros colectivos de la sociedad, no estamos viviendo esos espacios configurados por otras dinámicas, no los estamos viviendo
de manera igual, ¿no? Hay desigualdades en la forma en cómo vivimos estas ciudades. Pero sí, efectivamente, coincido contigo que hay otras dinámicas a partir de las cuales se puede explicar la configuración del espacio turístico. Gracias. Muy bien. Gracias, doctora. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta por ahí, ¿no? Yo tengo un breve aporte, más bien reflexión que estaba haciendo hace un rato, ¿no? Porque he estado pensando en los últimos días en esta categoría de lefebriana, de arquitectura del placer. Entonces, justo estaba pensando en cómo la búsqueda de esta arquitectura del placer es una lucha contra la degradación y la homogenización. Y hay como algunos elementos que me parece que caben cuando pensamos en términos de la arquitectura del placer. Uno de ellos es la resistencia al valor del cambio, al valor de cambio, perdón, que es básicamente la resistencia a los espacios de la ciudad neoliberal, a los espacios del capital incluso, la apropiación y el significado, la experiencia vivida y el espacio y cuerpo, ¿no? Que son como los elementos fundamentales que contempla por ahí esta idea lefebriana, ¿no? Entonces, pensar su trabajo en términos de la arquitectura del placer, qué tan contradictorio sería no sé, probablemente con teoría de género o con urbanismo feminista o este tipo de corrientes. Oye, Lauro, pero ¿cómo visualizas la arquitectura del placer? Yo lo estaba visualizando como una forma de resistencia y de construir las ciudades a partir del valor de uso y no del valor de cambio. De cambio. Exacto. Ajá. Sí. No, pues es que yo pienso que esta postura de la sostenibilidad de la vida, ¿no? Va mucho en relación a cómo, a ver si logro conectar, ¿no? Cómo generar o configurar espacios de vida, porque lo que sucede es que nuestras vidas, ¿no? Desde el capitalismo están configuradas a partir de la producción. O sea, un ejemplo. Si nosotros visualizamos a qué horas pasa el camión, ¿no? El camión ¿cuál es el momento más intenso del transporte? Es la hora de los trabajos, ¿no? Pero eso no es compatible con lo que hacemos las mujeres. Vamos o hacen algunas mujeres, ¿no? Van al trabajo, al mercado, a las escuelas por los niños, etcétera, ¿no? Entonces, no estamos construyendo estos espacios para esta vida. Entonces, a mí me parece que nuestras vidas están subordinadas a la producción. El horario más intenso del transporte en Mazatlán, 5 de la tarde cuando salen las recamaristas de hotel. Pero jamás se visualiza que hay mujeres que trabajan en los antros como gogo dance, como meseras, como cajeras. Eso no se visualiza porque nosotros hemos hecho un estudio de ocio nocturno. Ellas dicen, si tú no tomas Didi o Uber, estás perdido en la ciudad porque no puedes regresar a casa. Entonces, ve cómo, o sea, lo que quiero comunicar es cómo nuestros espacios de vida están configurados para la producción y no para la sostenibilidad de la vida. Entonces, no sé si esto necesariamente conecta con lo que comentaba, ¿no? Con cómo se están planificando las ciudades y que además, en el caso del turismo, es increíble cómo se ha replicado, ¿no? En todas las ciudades esta segregación de los espacios de vida como si no fueran importantes, ¿no? Lo que menos importa es la fuerza del trabajo para el turismo, cuando es la gran maquinaria, ¿no? Que mueve esta actividad turística. Y ellos realmente son los más afectados. Algo que decían las mujeres a la hora de mapear y todo, decían, híjole, bien bonita la zona turística, bien iluminada, ¿no? Pero debería de ver dónde vivo, donde hay baches, hay inseguridad. En el parque, en lugar de ser un parque, es un parque donde se vende al menudeo la droga, donde están ahí los vendedores de droga. Entonces, ¿cómo recuperar estos espacios que son
de nosotros, ¿no? Entonces decíamos con algunas compañeras, decíamos, vamos a sacar a las mujeres a que hagan macramé y que platiquen y que tengan a las infancias ahí cuidándolas, ¿no? Entonces, ¿cómo reapropiarnos y darle otro sentido a la ciudad desde la vida? Es complejo. Yo creo que lo que estoy platicando es una utopía en algunas ciudades turísticas, porque el ritmo y la intensidad del trabajo ni siquiera permiten pensar en esta vida, ¿no? En cómo configurar espacios para la vida. Sí. ¿No? Justamente era como el aporte es de pensar la planificación de un espacio más allá de su función utilitaria. Entonces, súper interesante, doctora. No sé si hay alguna otra participación. Aquí una pregunta de Fabiola Albarrán. Qué gusto tenerte de nuevo por acá, Fabiola. Y es, ¿qué estrategias se están planteando dentro de la investigación para conservar el sentido de pertenencia en los espacios frente a la gentrificación? Ay, bien interesante la pregunta, porque justamente lo discutíamos la semana pasada. Vengo aquí a externar todas mis pasiones, pero en realidad, fíjense que lo que platicábamos era, aquí en la ciudad hay un colectivo que se llama Mamá Tribu, ¿no? Y entonces, lo que decíamos era lo que les platicaba antes. Hemos detectado un parque donde sospechamos que las inmobiliarias andan rondando el parque, ¿no? Como que quieren, porque tiene muy buena ubicación, está en la zona turística, etcétera, ¿no? Entonces, lo que pretendíamos era hacer un proyecto de incidencia social que tuviera que ver con el trueque de libros, con actividades para niños. Lo que vemos es que es un espacio que nadie utiliza, ¿no? Que para nadie es útil el espacio. Pero sí la gente, el barrio lo va apropiando a partir de esto me es útil para, ¿no? Me parece que puede ser una estrategia de apropiación social del espacio. Entonces, yo no, ahorita es como que lo que estamos concibiendo para apropiarnos del espacio. La otra vertiente que estamos planteando es que lo que está sucediendo en los parques es que hay muchas especies de árboles no nativos que son muy dañinos para el entorno. Y estamos planteando hacer una concientización de cómo configurar esos espacios a partir de especies nativas y poder conocerlas, ¿no? O sea, son estrategias, como lo decía al doctor Tiago, ¿no? Que no tienen que ver con la política pública porque se piensa que son más poderosas las que vienen de allá, pero créanme que en el caso de estos espacios como Mazatlán, hemos tenido el caso de un parque que se recuperó a partir de eso, de que cómo nos van a quitar el parque donde juegan nuestros niños, ¿no? Entonces la gente, cuando el municipio trató de hacer una acción en el parque, las familias no lo permitieron. Entonces me parece que esto son medidas que tiene que ir construyendo la sociedad, ¿no? Desde abajo y no necesariamente desde la política pública, porque quizá eso no va a suceder, lo estamos viendo con las entradas a la playa. Los pescadores se están manifestando y aún así, quien ha tenido la de ganar en el caso de Mazatlán han sido los empresarios. Entonces nos estamos quedando sin entradas a la playa. Esa sería como lo que desearía compartir. Muchas gracias, doctora. ¿Hay alguna otra participación al cierre del seminario? Ok, de no haber alguna otra participación, le pediría por ahí a Alex a ver si nos hace el favor de dar lectura por aquí a la constancia de la doctora. Hola, ¿qué tal, Lauro? Bueno, me voy a permitir leer la constancia de la doctora Erika Cruz Coria. La Red Académica Producción Social del Espacio, Red ProSoes, otorga la presente constancia a la doctora Erika Cruz Coria por su participación con la ponencia titulada Habitar la ciudad turística entre la violencia de género y la apropiación del espacio público,
en el marco del 10º Seminario sobre la Producción Social del Espacio, fechado el 22 de octubre de 2025, firmado por el doctor Lauro Manuel Espino Enríquez y el doctor Alejandro Escalera Briceño, su servidor, coordinadores generales de la red ProSOES. Un fuerte aplauso para la doctora Erika Cruz-Coria, una ponencia muy interesante y que estoy seguro que se va a replicar este trabajo de investigación, o también se van a sumar investigadoras e investigadores al trabajo de la doctora Cruz-Coria. Y precisamente este es el foro de este seminario permanente de la red ProSOES, pues invitar, ¿no? Trabajar en colaborativo, de forma colegiada, conocernos, charlar qué es lo que hacemos en nuestras universidades, colectivos, para seguir trabajando y colaborar fuertemente. Entonces ahí Lauro es el que dirige más bien un podcast que se encuentra alojado en Spotify, y ahí también ese es otro canal de diálogo, de debate y discusión, pues para seguir fomentando estas líneas de investigación, ¿no? Y este es el quehacer de la red ProSOES. Entonces, muchas gracias por los que asistieron a esta ponencia, y próximamente, próximo mes, pues estará el doctor Tiago Duarte Pimentel, que nos va a dar su ponencia magistral para la red ProSOES. Muchas gracias a todos y todas. Gracias por la invitación. Pues no nos queda otra más que despedir el seminario y decirles que no se pierdan la edición de noviembre, que vamos a tener ahí como ponente magistral al doctor Tiago, ¿verdad, Alex? Si mal no recuerdo. Entonces, pues vamos a tener por ahí también la oportunidad de conocer más su trabajo. Doctora, muchísimas gracias. Estamos muy complacidos con su visita. Estamos muy contentos que cada vez más se suman más personas a este seminario y se hace un ejercicio cada vez más nutrido. Entonces, pues sin más, ya saben que les pido siempre que prendan su cámara, saluden.